Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en este domingo que le dedicamos 15 minutos a la Palabra de Dios, por favor busque usted en el libro de Esdras, en el capítulo 10, donde después de que el pueblo de Israel pasara por tantos problemas y tantos castigos, y hubo un sacerdote llamado Esdras que les dijo al pueblo de Israel realmente cuál era uno de los grandes motivos y pecados que había cometido el pueblo de Israel, por el cual Dios los estaba castigando. Entonces, había que hacer una cosa terriblemente dolorosa para el pueblo de Israel, pero que ellos mismos se lo habían buscado, ese dolor. Y ese dolor era la expulsión de las mujeres no israelitas, o sea, con las que ellos se habían casado y que vivían cerca de Israel o alrededor de Israel, cuando Dios les había dado el mandamiento de que no se mezclaran con mujeres o con hombres extranjeros que no sean del pueblo. Pero ellos, como fueron contumaces y rebeldes, lo hicieron. A causa de haber hecho eso, entonces Dios los estuvo castigando, pero el sacerdote Esdras, Dios le reveló lo que debía de hacerse, y entonces dice así: Esdras, capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Habían reconocido ellos cuál fue su gran error: haberse casado con mujeres extranjeras, o haberse casado con hombres extranjeros, y haber hecho esa mezcla pagana, porque con esa mezcla los pueblos de alrededor llevaron sus ídolos, sus costumbres idolátricas, y las metieron a Israel, e Israel ya adoraba ídolos, ya quemaba niños al dios Moloc y a otros dioses de los cuales ellos se habían unido, y los esposos de las mujeres judías que no eran israelitas, o las esposas de los hombres judíos que estas no eran israelitas, estos cada uno habían llevado sus dioses. Entonces pues dice que se juntó, estaba Esdras orándole al Señor en la casa de Dios, dice. Versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, oiga lo que le dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Reconocían ese pecado. Y ahí está lo excelente que hicieron ellos. Realmente el Esdras estaba ahí llorando, orándole al Señor, sufriendo el pecado del pueblo. Pero el pueblo se juntó, llegó donde él, hombres, mujeres y niños, y le dijeron: nosotros hemos pecado, dice. Hemos pecado contra nuestro Dios. Reconocieron.
He ahí la grande oportunidad que tenemos cuando nosotros le confesamos a Dios honestamente: sí, Señor, yo he pecado, yo te he fallado, yo he hecho esto y esto contra ti y solo contra ti he pecado, le dijo David cuando confesó su tremendo pecado con Betsabé. Entonces pues dice, mas a pesar de esto, dijo este hombre que se llamaba Jehiel, mas a pesar de esto malo que hemos hecho, aún hay esperanza para Israel. Claro que sí. Claro que sí. A ver cuál es la esperanza. Es más, se lo digo ya. Pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón. De todo corazón. Y mire lo que dice en el versículo 3. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, o sea, según la recomendación de Esdras, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Sí, porque la ley decía que no debían de juntarse con ninguno de los pueblos paganos. Ahora pues, dice en el versículo 3, hagamos un pacto con Dios. Este pacto era hoy, hagamos un compromiso, pero serio, duro y terrible. ¿Cuál era? Despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, o sea, las mujeres que no eran israelitas y que ellos se habían casado con ellos y habían tenido hijos, las tenían que despachar para su país. Qué terrible, ¿verdad? Y dice, según el mandamiento, según el consejo de mi Señor, y también, mire, y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. Vamos a ver quiénes son los que realmente se están arrepintiendo y van a quitar ese pecado que habían hecho. Algo terrible, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando nos metemos a compromiso. Y aquí, si ustedes leen en sus Biblias, dice en lo que Dios castigó, la expulsión de las mujeres extranjeras, la disolución de esos matrimonios que no eran autorizados por Dios. Esto viene al caso, mis queridos amigos y mis hermanos y hermanas, que aún no se han casado. Tengan mucho cuidado. No se junten con yugo desigual. No, que Él me ha prometido que cuando ya estemos casados Él se va a convertir a Cristo. No. Nosotros no nos convertimos a Cristo. Dios es el que nos convierte a Cristo. No es por nuestra propia voluntad que nos hacemos creyentes evangélicos nacidos de nuevo. No. Es por parte de Dios. Porque por Él, por la divina misericordia y por la gracia de Él somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y también los caballeros igual. Ella es inconversa, así que es de esta religión o de esta confesión de fe que no sigue las instrucciones bíblicas. Entonces sí, cuando ella me ha dicho que cuando ya estemos casados, pues entonces ella va a ir a la iglesia y va a aceptar a Cristo. Cuidado, esas son mentirotas que después traen dolor. Mire aquí el pueblo de Israel, el dolor que está sufriendo por haber hecho ese gran error, por haber cometido esa gran desobediencia. Dice pues, en el versículo 4, levántate, le dicen a Esdras, porque esta es tu obligación. Ahí está, mire, igual que es mi obligación hacerles esta aclaración que les acabo de explicar ahorita mismo. Dice, es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate
y pon mano a la obra. Nosotros aquí te decimos que sí vamos a hacer lo que Dios había ordenado. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que dice, que harían conforme a este compromiso, y ellos juraron. Desde luego juraron ante Dios que iban a corregir ese grande error y pecado que habían cometido. Muy bien. Hecho esto, pues, en el versículo 6 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios. Fíjense que estaban en la casa de Dios allá. O sea, era algo serio lo que estaban. La decisión que habían tomado, y no solo la habían tomado, la habían jurado, y no solo la habían jurado, que la tenían que cumplir. Todo el pueblo. Pero vamos a ver si todo el pueblo lo cumple. Porque muchos dicen y no hacen. Muchos dicen, sí, como no, sí, igual como les estoy diciendo, él me ha dicho que cuando nos casemos, él va a llegar a la iglesia. Ella me ha dicho que cuando nos casemos, ella se va a convertir a Cristo. Cuidado. Entonces dice en el versículo 6, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. O sea, los del cautiverio son los que habían regresado de Babilonia. Entonces, mire, él solito se fue adentro de la casa de uno de los importantes del templo, y ahí se fue a llorar, y no comió ni bebió agua. Ojo, no dice aquí que estuvo ayunando. Fíjense bien, no dice aquí que estuvo ayunando. Él entró y sufrió de tal sufrimiento y tristeza del pueblo. Él no comió ni bebió nada. Sí, hermanos, para los que algunas veces predicamos al Señor y vemos tristezas en las iglesias que pastoreamos, nos duele, nos entristece, pero la gente no se ha dado cuenta de que hay un Dios que está viendo todo, aun lo que nosotros no sabemos, pero de las cosas que sabemos sí nos entristecemos mucho. Y el 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el 8, y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, ese que no llegara a Jerusalén, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. El que no llegara, le iban a quitar sus propiedades, y además del que le iban a quitar sus propiedades, que se fuera, se saliera de Israel. Si quería irse con sus mujeres, o si querían irse con sus hombres que no eran israelitas, que se fuera. Pero aquí se va a cumplir. Versículo 9. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la casa, en la plaza de la casa de Dios. Oiga cómo estaban temblando con motivo de aquel asunto. O sea, estaban muy afligidos, muy preocupados. Y dice, y a causa de la lluvia. O sea, que aparte del que estaban con una horrible preocupación, estaba lloviendo. Vamos a ver, pues dice en el versículo 10, y se levantó el sacerdote Esdras, ya vio que Esdras es sacerdote, y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel.
O sea que de todos los otros pecados que tenía Israel, por los cuales estaba sufriendo, ustedes, por esa necedad y soberbia y rebeldía, le añadieron más problemas al problema que había, porque se metieron con mujeres extranjeras y los hombres y las mujeres con hombres extranjeros. Versículo 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad. Ajá, ¿cuál era? Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Muy bien, porque esto de que se deberían de apartar era lo que Dios les había dicho: no se vayan a juntar, no se vayan a tener matrimonios mixtos. Entonces sí, dice en el versículo 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Hermano Esdras, sacerdote del Dios Altísimo, así se haga. Aquí nos vamos a cumplir lo que hemos comprometido. Versículo 14, sean nuestros príncipes, el versículo 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos. O sea, lo que vamos a hacer no es de aquí para mañana, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. O sea que eran muchos, dice, que eso no se podía resolver en un día, a saber cuántos días fueron los que, se habían metido con tantas mujeres y con tantos hombres que no eran de Israel, eran paganos, los tenían envenenados con su idolatría. Entonces decidieron ellos en el versículo 14, sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación ahora, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros, oiga, el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Si eliminamos todo eso, la ira, el ardor, oiga, de la ira del Señor se va a quitar. Versículo 15. Solamente Jonathan hizo que Asael y Ahazías, hijos de Tikva, se opusieron a esto. Mire, siempre hay opositores. Sabiendo que tienen el pecado, sabiendo que han hecho lo malo, siempre hay algunos que se oponen a no corregir las cosas. Y entonces dice, estos se opusieron, y los levitas Mesulán y Sabetaí les ayudaron. O sea, estos 4 tipos no quisieron hacer lo correcto. Versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron en el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y 17, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. O sea que lo que ellos reconocieron que habían cometido pecado, lo iban a corregir. Y los que no, ya les habían dicho, les van a quitar sus propiedades y los van a sacar de Israel. Y aquí usted ve en el versículo 15 que hubieron 4 personajes, y religiosos 2 de ellos y los otros no religiosos, que se opusieron. No, nosotros no queremos eso. Pero bueno, ya estaba determinado por todo el pueblo que el que no lo hiciera lo iban a sacar, le iban a quitar todas sus propiedades y lo iban a sacar del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que me encanta de este tema? Porque lo que dice en el versículo 2 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehaíel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra.
Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y para nosotros también, hermanos míos, aún hay esperanza cuando le pedimos al Señor perdón y dejamos de hacer ese pecado, esa maldad, eso que nos está alejando de Dios y que quizá, o sea, me atrevo a decir, y que quizá por ese motivo, por esa soberbia, el dolor y la tragedia y la angustia posiblemente puedan estar en la vida de nosotros causándonos tanta tristeza, pudiéndolo arreglar delante de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Hoy, en este domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra